Muy buenos días. Es un privilegio y es una bendición siempre, como yo lo he mencionado, el compartir la palabra de Dios. Dios tiene siempre un propósito. Su palabra es enviada por medios que Dios ha dispuesto así, y el propósito es que llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones y logre resultados favorables, resultados positivos para nuestro bien, y esta misma palabra torne a Dios o regrese a Dios, viviendo dentro de lo que corresponde a la voluntad del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes este tema: camino hacia la madurez. Es un tema también de interés para todos y cada uno de nosotros. Gracias por quienes nos escuchan y nos ven en esta oportunidad. Y bueno, tengo la cita de Filipenses 3, 13 al 16. Voy a leer primero en la Reina Valera 1960 y luego leeré el mismo pasaje en la versión popular. Esto con el fin de esclarecer por ahí algunas expresiones, algunos términos, para que ya de una vez vayamos comprendiendo el significado, ¿verdad?, de lo que Pablo está diciéndonos. Dice aquí Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 16. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo hará o revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bien, el mismo pasaje, para que esté un poco más claro, ese es mi propósito. El mismo pasaje aquí en la versión popular dice de esta manera: hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio. Notemos, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura, notemos cómo en la Reina Valera 60 dice los que ya somos perfectos. Aquí dice los que ya poseemos una fe madura. Debemos pensar de esta manera: si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Bien, decía, la finalidad, el propósito es que sea más comprensible. Así lo quiero, lo deseo en el Señor, que la palabra sea más clara y comprensible a todos. Bien, entonces ese es el tema: camino hacia la madurez. Nos preguntaríamos, ¿quién es un cristiano maduro? Pensaríamos, cristiano maduro es una persona mayor, de la tercera edad. Una persona madura es aquella que tiene más de un título profesional y ha estudiado mucho o ha viajado mucho, tiene mucha experiencia.
en muchas cosas. Bueno, no precisamente. Quiero hacer mención de algunas cosas que pudieran identificar a una persona, o en este caso a un cristiano maduro. Es aquel que ha venido progresando desde su conversión. Es decir, que no ha tenido así notorias y frecuentes y constantes irregularidades en que, bueno, avanza un paso y retrocede dos. O cuando menos avanza 2 pasos y retrocede 1. Por ahí todos podemos mostrar cierta inconsistencia en nuestro caminar con el Señor, pero se trata aquí de una vida estable en cuanto al perseverar, en cuanto al continuar, en cuanto a la búsqueda de Dios. Sí, de eso se trata. Y bueno, ir desarrollando o haber venido desarrollando y tener todavía un desarrollo del conocimiento y comunión con Dios. Una relación adecuada. Mencionábamos el caso de Enoc hace unos días, de cómo dice allí claramente que caminó con Dios. Sí, Enoc. Es decir, mantuvo una comunión fuerte, ¿sí?, con el Señor, una relación constante. De eso se trata el caminar hacia la madurez. Y bueno, es el cristiano que ha empleado bien sus dones y talentos. Para esto es necesario saber cuáles o qué don Dios nos ha dado. Ya hablando de los talentos, pudiera referirse a los talentos naturales. Sí, que todos, habilidades naturales que todos traemos o todos tenemos. No todas las cosas que poseemos de manera natural pueden ser empleadas directamente en la obra, en el servicio a Dios. Sí, pero son cosas útiles y provechosas con las cuales Dios nos ha equipado de por sí. Pero bueno, mayormente hablando de los dones espirituales, bueno, estos son herramientas y más que ello, ¿verdad? Son cosas que nos van a capacitar y nos van a ser mucho, pero muy útiles en el servicio al Señor para emplear en nuestras vidas en la obra del Señor. Eso es. Y bueno, además, un cristiano maduro es aquel que ha convivido y ha tenido una relación sana con los que le rodean. Hablando de, bueno, 3 círculos principales aquí: el círculo familiar, el círculo eclesial, es decir, con la iglesia, el círculo social, ¿sí?, con la relación con los demás fuera. Y bueno, para todo esto se necesitará esfuerzo. Un cristiano maduro es aquel que ha ido avanzando con esfuerzo. De eso se trata. Sí, de eso habla la vida cristiana, un avanzar constante, sí, con esfuerzo, con dedicación y por supuesto, de manera indispensable, con la ayuda de Dios. Y bueno, es aquel que ha logrado una vida cristiana armoniosa, sí, estable en el Señor, sí, en lo más posible. Sí. Ahora, posiblemente han pasado algunas cosas en nuestra vida diaria. Hemos atravesado por algunas experiencias, no todas favorables, algunas experiencias negativas, adversas. Creo que todos los seres humanos batallamos con esas cosas, sí, de diferente manera, ¿verdad? Pero como nos podríamos preguntar, ¿cómo está nuestra relación con las personas que están cerca de nosotros? Sí, hay distanciamiento, hay adversidad, hay encono, hay rencillas, hay conflictos. Pensemos, la vida en cuanto a relación con el círculo más estrecho, el más cercano, que es el círculo familiar, ¿verdad? Debemos estarlo manejando de manera adecuada, sí, de manera conveniente,
Si fracasamos en esto primero, pues nos va a ser mucho más difícil, ¿sí?, lograr una buena relación, una sana relación con los demás, ya sea en la iglesia o en la sociedad. Sí, hemos pasado por algunas experiencias, algunos han sufrido alguna separación o pérdida. Hablemos aquí concretamente en cuanto a haber experimentado o sentido o vivido la partida de algún ser cercano, algún ser querido. Esto ha dejado huella, esto ha dejado alguna impresión, ¿sí?, una marca ahí, ¿verdad? Que algunas personas, desde el punto de vista moral o emocional, no acaban por recuperarse en todo el resto de su vida, ¿sí?, por diferentes causas, ya sea que en vida con esa persona no se haya tenido una buena y adecuada relación, o haya de por sí habido un distanciamiento, pero es necesario, hasta donde es posible, recuperarnos. Sí, todos hemos experimentado y hemos vivido la partida de seres queridos, y más en estas últimas épocas, ¿verdad? Cuando muchas personas, muchas de ellas ni pensábamos, ni siquiera teníamos la idea de que iban a partir de esta tierra. Sin embargo, así fue. Bien, hay cosas que nos desaniman. Sí, necesitamos una clase, una especie de fortaleza interior, y de acuerdo a cómo esté esta fortaleza interior, revestidos, capacitados, desde luego con la gracia, con la bondad, con la misericordia, con el amor de Dios, con el poder del Señor, pues estaremos en condiciones también de enfrentar esas cosas negativas. Y bueno, necesitamos ir puliendo esas cualidades, esas virtudes, que todos tenemos todavía defectos, pero seguramente también tenemos virtudes, y es necesario cultivarlas de manera adecuada y no descuidar, insisto, no descuidar el uso, el buen empleo de los dones que Dios nos ha dado. Algunos pasa un tiempo considerable para que sepan qué cosa Dios les ha dado, qué dones o qué don Dios les ha dado, y no acaban de descubrirlo. Bueno, es necesario entender esto con claridad. La maduración el madurar requiere algunas cosas muy importantes e indispensables. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, el apóstol Juan hace mención de superar el temor. Sí, lograr madurez, alcanzar la madurez, es una vida equilibrada en cuanto a la confianza en nosotros mismos, confianza en Dios sobre todo, y el depositar confianza en los demás. Dice este pasaje: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vivir completamente y con frecuencia desconfiando, transitando por el sendero de la inseguridad, de la desconfianza, no nos va a ayudar. No nos va a ayudar, no nos va a servir, no nos va a aprovechar gran cosa. Es necesario que haya y desarrollemos fuertes vínculos entre personas. Ya mencionaba yo, ¿verdad?, lo que es el círculo familiar, y también, bueno, los vínculos que tienen que ver con la relación con otros cristianos. ¿Por qué? Porque los vínculos nos dan la relación con otros, una relación sana, nos da confianza, nos da vitalidad y motivación para seguir adelante, para vivir. Es más, algunos necesitamos eso. Sí. ¿Qué pasa cuando esos lazos
con los demás están basados en el temor. Bueno, ya lo he estado mencionando, ¿verdad? No vamos a desarrollar relaciones sanas, relaciones adecuadas, y nos mostraremos desconfiados. Sí, estaremos despreocupados, completamente indiferentes de lo que pasa en nuestro entorno. Y es común que aún teniendo nosotros la responsabilidad en algunas acciones, en algunos actos, en algunas cosas hechas y realizadas, llevadas a cabo por nosotros mismos, aún así culpemos y responsabilicemos a otros antes que reconocer que nosotros habremos o somos los que habremos fallado. Sí, así que debemos recuperarnos en cuanto a los vínculos de confianza y amor verdaderos, porque esto, nos va a estimular y nos va a hacer que mejoremos en cuanto a confianza se refiere. Sí. El apóstol Pedro, allí en la segunda carta, capítulo 1, en el versículo 5 al 8, nos dice así, y me gustaría leer nuevamente aquí en la versión popular, ¿sí? Si me permiten. Es segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, dice, hablando de un avance, de un progreso, de un crecer y desarrollarnos en cuanto al cultivo de cosas, de virtudes, de cualidades. Dice en este pasaje, segunda de Pedro 1, versículos 5 al 8, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe. Cuando dice añadir a su fe, la fe debe estar como base, la fe debe estar como el principio, sí, como al inicio mismo. Si no hemos desarrollado una fe adecuada, si no tenemos una fe adecuada, una fe conveniente, las demás cosas nos van a ser más difíciles de conseguir y de lograr y de cultivar. Sí, por eso se menciona aquí primero la fe. Dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción. Se refiere a la vida religiosa, a la vida como creyentes, como cristianos. El cultivo de la vida devocional, esto tiene que ver con la adoración, la alabanza, la oración, la lectura de la palabra, ¿sí? En fin, dice a la paciencia, la devoción. A la devoción, el afecto fraternal, ¿sí? Y al afecto fraternal, el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, notemos como aquí la propuesta es crecer, desarrollar, cultivar. Sí, estamos hablando de eso aquí. Dice, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero el que no posee, el que no las posee, dice, es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Sí, entonces aquí dice todavía, y por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. Es decir, habla aquí, se refiere a una vida estable, consolidada de manera adecuada en el camino del Señor. Sí, el tema es camino hacia la madurez. Bien, ya decía yo,
en cuanto a que quién es una persona, un cristiano maduro, la edad física, ya lo referí y lo vuelvo a señalar, la edad física no es el parámetro, no es la medida adecuada como para decir toda persona mayor ha alcanzado ya altos niveles de madurez. No, podemos encontrar a jóvenes de 18, 20, 25 años habiendo desarrollado ya una cierta madurez, un cierto nivel de madurez, una calidad notable de madurez. Sí, esto es importante tomarlo en cuenta. Sí, en la obra de Dios, en las Sagradas Escrituras, encontramos, sí, le faltaban muchas cosas, carecía de muchas cosas, es cierto, es verdad, pero yo encuentro en la persona de Timoteo, en quien el apóstol Pablo se apoyó en mucho como colaborador suyo, para llevar adelante algunas facetas, para cumplir con algunas facetas importantes del ministerio. Sí, yo encuentro en Timoteo una persona madura, pero también que fue creciendo y siguió desarrollándose en el Señor, y era un joven, sí, por cierto, y le dijo el apóstol, ninguno tenga en poco tu juventud. Sí, eso quiere decir que hay jóvenes que ya evidencian, ¿verdad? Tienen rasgos notables de madurez. Sí, todos debemos reconocer la necesidad de recibir y dar confianza, amor, la bondad, la gracia, la misericordia, la paciencia, ir desarrollando estas cosas es importante. Y por supuesto, la disciplina de la palabra de Dios. No debemos ni tener siquiera la intención o la idea así deliberada de que la palabra de Dios esté, por un lado, olvidada por allí. Sin la palabra de Dios, sin la lectura devocional de la palabra, sin la lectura constante, diaria de la palabra, no va a ser posible que nos empapemos, ¿verdad?, de la voluntad del Señor, ni entendamos sus planes y propósitos. Así que la palabra misma nos va a ayudar, la palabra de Dios nos va a ayudar para desarrollar madurez. Y qué decir también de la crítica. Alguien ha clasificado la crítica como crítica, que hay crítica destructiva y crítica constructiva. Aún aquella crítica que sea válida, ¿verdad?, pues debe ser buena, debe ser conveniente para nosotros. A veces preferiríamos algunos, y creo que ese es el caso, de que en lugar de que vengan los halagos y los reconocimientos y una especie de alabanza o de exaltación, ya no se diga en casos extremos, ¿verdad?, de algunas cosas que algunas personas noten en nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que la buena observación, la correcta observación y decir, pues qué bueno, hermano, gracias a Dios por tu vida, pero sigue creciendo, sigue desarrollándote en el Señor, sigue avanzando, sigue adelante, has conseguido algunas cosas útiles, pero te faltan otras. Yo creo que esto nos va a ayudar, nos va a ubicar así de manera consciente, y de que debemos de ser persistentes. Yo creo que la constancia, la persistencia por desarrollar las cualidades cristianas, pues es importante en todos. Y debemos aprender, seguir aprendiendo. Todos los días debemos aprender. Sí, sabemos, yo creo que ya hemos logrado, algunos más, otros menos, conseguir, conocer, entender muchas cosas, pero todavía nos falta. Lo cierto es que todavía nos falta. Sí, así que debemos aprender que en el camino de Dios, pues también esto hay que tenerlo en cuenta. Hay tiempos de gozo, de felicidad, de beneplácito, de alegría, sí, momentos satisfactorios, pero la vida se compone también, tiene la otra faceta,
la vida tiene también pruebas, ¿sí? Hay etapas que atravesamos de sufrimiento y todo esto también va a contribuir. Es parte de la escuela, es parte del entrenamiento, ¿sí? Para todos nosotros. Es indispensable que haya un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio en estas cosas. Y bueno, hay quienes han sufrido más o sufren más de lo que pueden ser en cuanto a gozos y satisfacciones, y deleite, de alguna manera, hablando de términos convenientes, ¿verdad? Y que son más las etapas de sufrimiento, de pruebas, pero aún así, gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Y por la fortaleza que Dios pone en ustedes, si es que es el caso, sí. Así que necesitamos ayudar. Otros nos ayudan a crecer. Otros serán también los que contribuyan para nuestra madurez. Pues nosotros debemos ayudar y contribuir a otros. ¿Cómo es eso? La discipulación de otros, sí. La capacitación de otros cristianos. Pues aún no solo los que recién inician en el camino de Dios, sino los que tienen más tiempo. Sí, algunos somos llamados a ser maestros de quienes están iniciando en el camino del Señor. Otros a enseñar a cristianos que tienen ya más tiempo en la obra de Dios, pero cual sea el caso, el compartir, ¿verdad? El compartir los talentos, los dones, las capacitaciones que Dios nos ha dado, también nos ayudarán a crecer, porque insisto, otros lo estarán haciendo también en dirección a nosotros, a favor de nosotros, y de esta manera nos edificamos unos a otros, maduramos unos a otros y crecemos, avanzamos juntos, sí, hacia la meta, desde luego. Y bueno, debemos reconocer de manera legítima las aptitudes, las cualidades, las capacidades, sí, los talentos, la forma de servicio que otros desarrollan, para que no surja, para que no se produzca por ahí un espíritu de competencia, sí, sino más bien de interdependencia. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay ya un espíritu de competencia, pues se llega a veces al terreno de la rivalidad. Sí, y esto no es conveniente, estar ahí rivalizando junto con otros, cuando todos, en realidad en el cuerpo de Cristo sobre todo, nos necesitamos, todos necesitamos de todos, sí. Así que debemos anhelar seguir creciendo. Y precisamente Pablo, dentro de las recomendaciones que le hace en su momento a Timoteo, allí dice en segunda carta, capítulo 3, versículo 14, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahí está. Entonces, Timoteo tenía que persistir ahí, mantenerse firme, sí, pero seguir adelante, desarrollando, creciendo en el camino de Dios. Necesitamos también, entre otras cosas, recuperar el sentido de pertenencia. Sí, recordemos que va esto en dos direcciones. Identidad con Dios, sí, porque nadie pueda tener identificación con la iglesia si no tiene identidad con Dios, si no tiene previamente y antes que otra cosa una relación con Dios, como la va a tener con los demás dentro del pueblo del Señor, ¿sí? Así que necesitamos las dos cosas, identidad con Dios e identificación con los creyentes, con el cuerpo de Cristo. Esto es importante también. Así que procuremos desarrollar una comunicación con otros cristianos. Sí, es bueno, es conveniente, es saludable y, ya decía, ayudar a otros a crecer, a avanzar, sí, en su vida cristiana. Y bueno,
estar dispuestos también y de manera madura, ¿verdad?, aceptar también la ayuda, el consejo y la exhortación de otros, porque esto es importante. Pertenecer a una familia, cuán valioso es. Hay cristianos, si quiero referirme a algo en cierta dirección, hay cristianos que han perdido a su familia, sí, se han quedado solos en esta vida, sí, pero han encontrado un adecuado refugio, diría, y un círculo muy especial de relación para madurar, para crecer dentro de la iglesia del Señor. Quizá no tienen papá, mamá, hermanos, pero los han encontrado de alguna manera dentro de la congregación y esto los hará sentir bien, desde luego. Es otro tipo de relación, por supuesto, pero la necesidad imperiosa del ser humano en términos generales, allí está. Sí, todos necesitamos recibir el estímulo, la amistad, el afecto de otros, sí. Esto es importante. Y nosotros mismos, pues dar eso a los demás. Alcancemos la madurez. Es necesario avanzar. Ya leíamos el pasaje inicial, como Pablo dice, me olvido, voy olvidándome de lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Sí, prosigo al blanco. Esto es importante. Sí, ¿qué ha decidido Dios? ¿Qué ha determinado Dios para nosotros? ¿Qué tiene reservado Dios para nosotros? Seamos sinceros y honestos con nosotros mismos. Sí, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué hemos logrado hasta aquí? Pues es bueno decir, bueno, sí he crecido, he madurado, pero tenemos que reconocer que no lo suficiente. Admitamos, reconozcamos de manera honesta, de manera sincera, ¿verdad?, que estamos todavía, quizás algunos estancados, algunos hemos retrocedido, en lugar de avanzar hemos retrocedido y pues todo eso quizás nos ha llevado o ha llevado a algunos a cierto sentido o sentimiento de frustración, pero es necesario levantarnos. La restauración es una medida, es un implemento que encontramos en la vida cristiana. Dios es especialista en restaurar, en renovar nuestras vidas y de modo que Él mismo nos habilita y nos pone en condiciones para seguir adelante. Sí, no apartemos nuestra mirada del Señor Jesús. Olvidemos los pecados pasados, sobre todo aquellos que ya han sido perdonados y justificados por nuestro Señor Jesucristo. Algún fracaso en el pasado también, aunque haya dejado huella muy marcada en algunos, ¿verdad? Pero necesitamos superarnos, necesitamos recuperarnos con la ayuda del Señor y sobre todo con estos elementos maravillosos, terapéuticos, de salud interna, salud espiritual, salud interior, donde Dios, ¿verdad?, va aplicando su bálsamo, sí, su aceite, su ungüento para alentar, para sanar nuestra alma. Así que prosigamos hacia adelante con el poder y en la virtud del Espíritu Santo. No olvidemos en ningún momento nuestro supremo llamamiento. Sí, tenemos un llamado y hay una finalidad de llegar todos a la meta. En conclusión, en la vida cristiana hay muchas cosas que son responsabilidad de Dios. Sí, esto es así, esto es verdad. Pero hay otras cosas como lo que estamos tratando, el tema de hoy, que tiene que ver con la maduración espiritual, con la madurez espiritual, es responsabilidad nuestra, en mucho es responsabilidad nuestra. Si no crecemos, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Si no desarrollamos, si no avanzamos, si no maduramos, ¿a quién vamos a responsabilizar? ¿Sí? No descuidemos este aspecto, porque abarca todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, la madurez. Seamos responsables de nuestras propias acciones y sentimientos. Sí, la madurez
no nos va a venir de manera automática. De hoy para mañana, no. Trabajemos en ello, sigamos avanzando, y esto paso a paso, poco a poco. Sí, el camino del Señor, yo lo he dicho, parafraseando de alguna manera lo que el Señor menciona, ¿verdad? Literalmente en su palabra, que el camino del Señor es angosto. Sí, es hacia arriba y tiene obstáculos. Sí, pero es necesario avanzar. No nos detengamos en este caminar con el Señor. Maduremos. Que el Señor en su gracia, que el Señor en su misericordia esté asistiéndonos, nosotros mismos buscando su ayuda, ¿verdad? Su respaldo, su gracia, pero que sea el poder de Dios el que nos impulse, ¿verdad? Para seguir hacia la madurez con la ayuda del Señor. Que lo que habremos conseguido y hasta donde habremos llegado hasta aquí, ¿verdad? Sea una satisfacción, sí, un gozo, sí, un beneplácito saludable, conveniente, pero sin detenernos, porque todavía nos falta. Que Dios nos ayude, que Dios nos esfuerce. Ese es mi deseo y esa es mi oración en el nombre del Señor. Amén y amén.